Hola, ¿cómo están? Va a ser un real gusto retomar una conversación de hace 5 años con nuestro invitado de hoy. Coincide ello con poder contarles de este bello libro, este cancionero, de Manuel García. No necesita mayores presentaciones y es una oportunidad que agradecemos para revisar esta historia de música, de poesía, de nuevas experiencias de las cuales nos ha venido sorprendiendo todo este tiempo, y dentro de un minuto empezamos a saber de Manuel García. Manuel, un gustazo tenerte aquí en Off the Record de nuevo. Fernando, lo mismo. Y como tú dices, retomar una conversación. Fantástico. Muchas gracias por la invitación. Yo miraba que traías junto a ti una edición de lo que fue La Bicicleta. Claro. Este medio de los años 80 que marcó tanto una experiencia, que abrió ventanas, que abrió mundos para tantos en tiempos de dictadura. Yo hacía esta referencia histórica a propósito de esta bella edición de Cancionero, con estas ilustraciones tan notables de Sandra Caloguerea. Sandra Caloguerea, una gran ilustradora. Y que tiene la gracia para ustedes que tienen que encontrarse con esta publicación, de en una primera parte leer la poesía. Claro. Y lo mismo en la segunda parte, para los que se atrevan, puedan experimentar acercarse con la música de esa misma poesía. Yo te quiero preguntar esa experiencia, pero para ilustrar un poco me gustaría que leyeras uno, así que yo elegí de estos poemas que están acá. Claro, un rey y un 10. Temprano el mismo organillo en la entrada del callejón hizo volar la canción que en invierno nos despertó. Y al escucharla di vuelta a la página 32 del libro donde pusiste los pétalos de una flor. Y cuando los vi, algo brilló, algo de ti que había olvidado. De noche el viento que sopla escondido en el corredor hizo volar unos naipes que había en el velador, y al ordenarlos de nuevo y dejarlos junto al reloj aparecieron los signos que el tiempo ha guardado. Y vi un corazón, un rey y un 10, y me acordé de esta historia de amor. Eso es, un rey y un 10 se llama. Gracias. Ahora, cuéntanos un poco de esta idea que es tan notable. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de ser convocado a Liberalia por su directora, que es una intelectual muy profunda, que es Berta Concha. Ella, como una mujer pionera en lo que significa la creación de libros y materiales chilenos en todo ámbito, desde la recopilación gráfica hasta libros para niños, hasta compilaciones de escritores en combinación, qué sé yo, con temáticas en específico. Liberalia ha trabajado mucho el sentido de una chilenidad profunda dentro de su línea editorial. Y de pronto Liberalia me ofrece la posibilidad, como una idea de desarrollar un cancionero. Yo fui muy entusiasmado a este encuentro y me encontré con la sorpresa de que para Berta Concha no solo era un cancionero, sino que ella quería que fuera un libro cancionero. ¿Por qué es un libro cancionero? Porque ella pensaba, y me lo decía, yo pienso en un material que sea entrañable, que con el tiempo cobre sentido y tenga valor para alguien, un muchacho, por ejemplo, que va a viajar de Chile, se va a ir a otro país, y que tenga un libro que le quepa en su mochila, que le recuerde un pedacito de Chile, pero que la poesía, lo que se dice, los versos, las canciones estén bien presentadas, tengan una edición de lujo, con ilustraciones. Ahí pensamos en la Sandra Caloguerea, y en fin, que fuera de alguna manera un libro que evocara a los cancioneros, pero que también tuviera la altura de mirar el cancionero desde el siglo XXI, ya como algo que, ¿por qué no convertirlo también en una pieza literaria como un libro?
Sí, una notable experiencia, un ejercicio tremendamente recomendable, sobre todo para quienes conocen o están conociendo la música y lo que ha sido el desarrollo en todos estos tiempos de la obra de Manuel García. Vamos a seguir conversando con Manuel en un minuto, esperemos. Manuel, me salto a esto que yo refería como estas experiencias tuyas que hablan de yo diría de ese perfil de vanguardia que has ido asumiendo en la creación artística del país. Yo te decía, hablamos hace 5 años y seguramente muchas de estas cosas que conversamos ahora no las habríamos imaginado. Hablábamos de este libro, Poesía y Música, pero también está la experiencia de Harmony Lane, Sí. de este trabajo tuyo con músicos estadounidenses, con Craig Thatcher, Cliff Starkey y Tom Plowman. Sí. El lanzamiento de ese disco y una presentación hace muy poco en el Caupolicán. Cuenta de esa experiencia, porque ahí se abre también, lo conversábamos antes de entrar en el programa, de lo que es esta búsqueda de una relación con una experiencia cultural que con los años, con el desarrollo de los países, con las distancias geográficas, con la historia misma que hemos vivido en el norte y en el sur, se fue perdiendo, pero tiene una riqueza muy grande que se manifiesta en esto y en una perspectiva de futuro muy grande. Claro, yo he tratado de trabajar siempre con nuevos materiales, entendiendo que el arte tiene la capacidad y debe tener también al mismo tiempo la valentía de poder internarse en territorios difíciles tanto de la existencia del ser humano como de los materiales técnicos con los que se trabaja para dar con aquellas existencias. Quiero decir, cuando me refiero a existencia, me refiero, por ejemplo, a toda una fantasmagoría histórica que existe en relación a la urbe y el campo chileno, por ejemplo. Cómo lo recordamos, cómo lo pensamos, cómo lo vemos desde los cuentos, desde las películas, desde las canciones, desde relatos, desde fotografías, desde viejos papeles que a veces ya no son la encarnación directa de lo que fue el campo chileno, nuestras raíces, y que sin embargo viven y laten dentro de las ciudades. Por lo mismo, buscando la relación musical, me doy cuenta en algún minuto que también esto ocurre en distintos países y en países tan importantes como Estados Unidos, que terminaron desde sus raíces campesinas, no solo influyendo en sus propias urbes, con formas nuevas de tocar y manejar instrumentos y de generar y crear incluso instrumentos, sino que también a nivel mundial. Para resumir, si pensamos en Robert Johnson en el campo, incentivando, qué sé yo, el blues y todas estas músicas que en un minuto se convierten en el rock and roll y que luego dan el pie para que existan bandas tan importantes como Beatles o Rolling Stones. Nosotros en Chile también hemos tenido procesos y fenómenos parecidos. Podemos hablar de una Violeta Parra, que se fija en este siglo de oro de la palabra castellana en Chile, que es aquellos conocimientos que a través de la palabra manejan nuestros ancestros y que finalmente, transportados a la ciudad en una visión nueva, terminan influyendo en todo un movimiento que puede dar origen, por ejemplo, en un minuto a una banda tan enchufada y tan contemporánea como han sido los Jaivas. Pero por supuesto cada uno de los procesos tiene sus formas distintas de existir. Entonces en Harmony Lane lo que yo estoy haciendo es traspasar estos contenidos entre campo y ciudad y haciendo una vinculación de diálogo entre lo chileno y lo norteamericano que nos ha influenciado muchísimo. Y que por alguna razón hemos tenido un corte histórico y se ha quebrado el puente de la relación que hubo alguna vez entre Joan Baez y Chile cantando a Violeta, entre Pete Seeger y Phil Ochs preocupados de entender artistas como Víctor Jara, lo que te comentaba, Simon and Garfunkel grabando El Cóndor Pasa con quenas y todo, pero haciendo una letra en inglés, etc. Entonces toda esa relación de alguna manera que ya preexistía, yo he tratado de retomarla en Harmony Lane, trabajando con músicos norteamericanos, con temáticas latinas y muy chilenas, cantando en español, pero tratando de insistir en que se produzca una relación intercultural más fuerte, porque yo creo que es algo que estaba en el aire y tenía solo que precipitar. Y me da la impresión de que es el primer paso, ojalá, de un proceso más largo en el desarrollo del quehacer artístico entre dos pueblos. Mirando tu historia y tu aproximación a la música que lleva a tus tiempos de niño,
y a la influencia de la música que escuchaba tu padre, y bueno, llegando a esta joven adolescencia con la bicicleta, y empezando a conocer, porque asumamos que tú naciste en el año 70, Claro, soy de 70. o sea, los tiempos que muchos conocimos, los más viejos, esta música de Violeta, de Víctor, vivimos eso. A ti te llegó de otra manera, te llegó en tiempos de una dictadura que eso pasaba a ser casi algo absolutamente marginal y prohibido. Claro. Y está esta aproximación tan potente y que tiene estas proyecciones como la que contaba recién con la música de Víctor y también de Silvio Rodríguez y se proyecta en el tiempo. Porque es fácil desde el tiempo ahora mirar una línea. Y yo tiendo a tratar quizás de cuadrar las cosas, pero ¿cuánto de esta experiencia que estás viviendo tan rica hoy día, además tan abierta al mundo, cómo te llega esta experiencia con ese recuerdo de esos años infantiles con la música que te ponía tu viejo? Claro, me parece que ahí por suerte se genera una línea de tiempo histórico que es esta famosa curva espiral, ¿no? En que se va construyendo, dicen, el tiempo y también la historia, porque se vuelven a reencontrar temáticas, o sea, lo que yo vi en los vinilos que estaba en mi casa era desde experiencias sinfónicas con discos de Beethoven, pasando por algunos discos también de músicas así como pudiera ser la de Ennio Morricone de películas, porque el western es, qué sé yo, eh, el spaghetti western era como muy popular en Chile, me imagino que también asociado un poco a la historicidad del campo chileno y a la tradición de los viejos. Había elementos folk, me acuerdo que había por ejemplo un disco de Cat Stevens, otro de Buddy Miles, que finalmente para mí Buddy Miles da origen incluso a muchas cosas que tienen que ver con el funk, una banda en la que tocaba, en la banda de Buddy Miles tocaba también, o Buddy Miles tocaba con Jimi Hendrix, porque Buddy era guitarrista y batero, y materiales que a mí me tocaban de manera emocional. Blackbird de los Beatles, no sé, escuchaban un disco, después yo poder tener la guitarra, la D45 exacta con la que se grabó el disco de los Beatles, no, esta es la guitarra, este es el diseño de guitarra Martin con el que, o sea, tengo una experiencia, y después estoy en Nueva York y dicen, no, esta es una tienda folk, y veo un cinturón precioso igual al que tenía Cat Stevens en la portada del disco. Después dicen, no, vamos a ir a un club que es el Café Wah, ahí en Greenwich Village, donde fue la primera vez que tocó Hendrix. Vamos a ir allá a un guitarrista que conoce o tocó, no sé, con Jim Cross. Y vamos entonces vinculando una historia, ¿no? Caminar por las calles donde Patti Smith describe sus historias en los libros que tienen que ver con esta parte más poética, rock and rollera, neoyorquina de una época. En fin, entonces la discografía, lo que había en mi casa, yo lo he ido volviendo tridimensional a medida que ha ido avanzando el tiempo. No solo yo, también porque alguna ilustración de un disco de La Violeta, que era una arpillera, hoy la podemos ir a ver al Museo Violeta Parra y decir, aquí está la arpillera, así son los colores en directo, mide tanto. Entonces, de alguna manera, una cosa que era abstracta y plana se ha ido convirtiendo en una experiencia tridimensional y de mucha riqueza en mi vida personal y artística. Entonces, yo le decía recién a una amiga, comienzo a sentir que recién está como cristalizando esa relación entre los materiales que yo he buscado siempre y cómo yo los puedo manejar y dominar. En el fondo he estado experimentando un montón de tiempo y tal vez en algún minuto sí cristalice algo que me deje satisfecho como obra de arte. Pero estoy en una investigación constante en ese sentido. Bueno, de esta creación artística y del contexto vamos a seguir conversando dentro de un minuto con Manuel García. Manuel, aprovechar tu presencia y porque creo que no solo me interesa a mí, sino a quienes nos están viendo y escuchando. Admiramos toda esta, y contabas tú esta experiencia creativa que cautiva tanto y vivimos, yo hacía referencia a tiempos pasados, pero vivimos un presente que tiene semejanzas, que tiene distancia y que tiene fenómenos nuevos bastante sorprendentes e inquietantes hoy día en el mundo. Tenemos un personaje que es presidente de Estados Unidos, tenemos una realidad
política en América Latina, una realidad nuestra, de la que, bueno, no somos ajenos, transitar ni en las consecuencias que nos llegan. ¿Tú cómo vives este momento que muchos, a lo mejor es una cosa generacional mía, pero me pasa conversando cada vez con amigos, que ven esto con tanta dificultad, Sí. tanta dificultad de soñar? ¿Cómo te toca eso a ti? Mira, yo he estado también preocupado de si esta tensión mundial, esta especie como de desazón que hay, si es generacional, si es universal, si es un tema latinoamericano o en este caso país, pensando en Chile, y me he dado cuenta de que es universal y transgeneracional. Esta especie de ascuas que estamos viviendo, de mirarnos y no entendernos y no resolvernos todavía como humanidad, nos está haciendo volver a muchas cosas que tienen que ver con nuestra raíz cosmogónica o cosmológica, en la que entra, por supuesto, la palabra, el discurso y la visión de las tradiciones antiguas indígenas, donde entra el arte con un papel fundamental en la medida que nos abraza, nos abriga y nos protege del despeñadero existencial, en la medida que el arte no solo responde a cosas, sino que también cuestiona y se pregunta muchas cosas. Y creo que estamos en una búsqueda constante, hay una desconfianza general también, ya que está siendo como de alguna manera viralizada por una sensación que está teniendo toda la gente, y es que con la tecnología y con el acceso a la posibilidad de una tecnología de la inmediatez directa, en este caso en oposición directa a la filosofía de Steve Jobs, el hecho de aprovechar el tiempo realmente a través de un teléfono, si es aprovechar el tiempo o no. Hay cuestionamientos, y yo siento que esos cuestionamientos, a la medida que se van haciendo populares y que se va conversando y que la gente está como incómoda, si esa incomodidad, en vez de ser una desesperación, pasa a una especie de toma de decisiones que vamos a hacer con nuestra propia vida, entonces estaríamos encaminándonos hacia algo, por una especie tal vez de instinto de especie, de no morir, ¿no? En el intento de ser una humanidad mejor. Ahí yo creo que lo conversacional es lo básico, es lo fundamental. Esto que está pasando ahora entre nosotros, de poder conversar en un tono lento, reflexivo, de poder analizar y de entregar ciertos temas con cariño a la gente. Lo mismo los padres con los hijos, lo mismo las familias entre sí, los amigos. El tejido conversacional es el fundamental, porque si no, todo está dentro de una prisa y una velocidad que le está quitando encanto al hecho de que el ser humano, no sé si queremos alcanzar la velocidad de la luz, no sé cuál es el afán, pero parece que todavía estamos como en la época de entender bien cómo trabajar con las piedras y con los elementos básicos que tenemos alrededor nuestro y que es lo más orgánico en la naturaleza. Entonces hay que restablecer un diálogo que también está fragmentado por la historia, y el siglo XXI me gustaría decir que no, pero esta es una segunda década preocupante ya para la humanidad, porque vamos en camino avanzando ya el siglo y todavía seguimos muy anclados al siglo XX mi forma de ver. Terminando esta reflexión sobre este estado de situación, este estado del arte, por llamarlo de alguna manera, de lo que estamos viviendo. Tú tienes una relación, un contacto, una comunicación fluida con sectores juveniles que se acercan mucho a lo que es tu creación artística. ¿Cómo aprecias eso? Porque efectivamente yo veo una distancia tremenda con la dominación mediática que vivimos, con los personajes que parecen darle rumbo al futuro y que cada vez uno toma más distancias. Sí, totalmente. Y claro, la pregunta es, sobre todo a las generaciones nuestras, ¿cómo viene esa fuerza juvenil para cambiar esa historia? Para tomar un poco ese sendero que tú señalas y tomar cosas tan elementales como, por ejemplo, el diálogo de verdad, de fondo, con otros pueblos originarios, que es algo que hemos perdido brutalmente. Sí, a mí me gusta creer en la gente joven. Me gusta creerle a sus ideas de cambio, me gusta creerle a la utopía de la juventud. Me gusta pensar que Chile ha tenido precisamente una generación que ha sabido levantar y poner temas incluso en el ámbito de la política
Si bien es cierto, por ahí el carro ha sido complejo de manejarlo de manera más técnica en las instancias ya donde se supone que se organizan las decisiones políticas, pero en general el rumor, digamos, del adolescente y del joven universitario callejero es la necesidad de cambio, la necesidad de honestidad, la necesidad de ver una sociedad mucho más abierta en muchas de las temáticas que estamos tratando hoy día, en cuanto a libertades personales, a derechos sociales, incluso al desarrollo del pensamiento y la educación, etcétera. Por supuesto que no somos sociedades libres de ciertos enajenamientos que son propios y naturales de cada una de las épocas que se van viviendo y en toda generación, supongo. Pero ahora que los muchachos están también, y ojalá entendiendo en qué medida las mismas tecnologías digitales van a contribuir al desarrollo de la humanidad y que se van a sentir, para mi forma también de pensar o de ilusionarme con la gente joven, motivadas las personas de otras generaciones a interesarse por estos materiales que nosotros fuimos dejando, ¿no? Un cancionero, un libro, una cinta de cassette, un registro, una fotografía análoga, un tocadiscos, cosas que de alguna manera ocupan la vida de una manera más generosa que solo lo digital. Pienso que por ahí pudiéramos tener también un pie de fuerza súper importante para poder generar de base una nueva filosofía del ser humano donde recién se construya como un lineamiento político. Esto es como cuando Montesquieu, Voltaire, ¿no? Rousseau, Descartes empezaron como a pensar en el hombre de otra manera y finalmente se concretó eso en movimientos sociales y políticos que dieron origen a una nueva forma de pensar. Se pasó de las grandes monarquías a las democracias que hasta el día de hoy tampoco hemos sabido cristalizar de manera ideal, pero ha sido un paso. Entonces yo esperanzo en la gente, se puede decir esperanzo, me gustaría que se pudiera decir esperanzo, si no lo acabo de inventar, en la gente joven la posibilidad de una visión nueva para la humanidad. Bueno, sabemos, Manuel, que esta esperada conversación se nos iba a hacer corta, pero algo hemos puesto al Pero es día. un placer siempre poder conversar contigo, Fernando, siempre. Contigo es un gusto estar que hayas estado con nosotros en el programa, conocer esta bella obra, abrir algunos que todavía no conozcan estos nuevos pasos y experiencias musicales siempre atractivas y vanguardistas en que está. Y bueno, vamos a seguir conversando. Historia hay mucha para adelante. Muchas gracias por esta invitación. Me siento realmente honrado de poder conversar aquí. Gracias a ti. Gracias. Bueno, y a ustedes lo esperamos en la próxima emisión de Off the Record. Ojalá, con un personaje tan notable como el que hemos tenido hoy día aquí y con ustedes, con Manuel García. Será hasta la próxima.